La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva serie, en donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental, porque tiene que ver no solamente con el presente, o sea, como con los que estamos en el presente, sino con el futuro. Y el nombre de la serie lo dice todo al fin y al cabo, la fe de la siguiente generación. Yo quiero comenzar contando una historia que puede ser una historia muy parecida a la de algunos de ustedes. Yo a los 19 años realmente me acerqué a Dios. No que Dios nunca hubiera formado parte de alguna manera de mi vida, pero realmente a los 19 años, de alguna manera, yo empecé a interesarme realmente por Dios. Es claro, después descubro que Dios siempre se había interesado por mí. Pero en esa época algo que definitivamente Dios usó para que yo me acercara a Él, tenía que ver con todo lo que significaba la iglesia. Y de nuevo, recuerden que en Vida Bogotá siempre hemos tenido ese énfasis que la iglesia no es el lugar físico, no es un edificio. El edificio hace parte de todo lo que significa la iglesia, pero al fin y al cabo la iglesia, y casi que se podría decir que podría ser la definición bíblica, la iglesia somos nosotros, los que nos consideramos seguidores de Jesús. A los 19 años yo me acerco a la iglesia, haciendo ya toda la salvedad que he hecho, y lo que encuentro en la iglesia obviamente tenía que ver mucho con las enseñanzas bíblicas, pero en términos humanos lo que encuentro son personas que siento que realmente se interesan por mi vida. ¿Sí? No necesariamente que todo el tiempo estuvieran ahí al lado mío diciéndome algo. No. Era parte como del ambiente, un ambiente en donde había un interés de lo que estaba pasando en la vida de cada uno de nosotros con respecto a nuestra relación con Dios. Definitivamente encontré adultos también, pues ya a los 19 uno ya es adulto, pero en el sentido ya de alguien un poquito más formado en la vida, que se interesaban por mí. Y algo que después pues entendí y pues ahora mirando hacia atrás, pues puede ser el hecho de que en esa iglesia en donde yo me acerqué a Dios, habían personas contratadas, por ejemplo, para que estuvieran cerca de los jóvenes, en el grupo de jóvenes, que estuvieran cerca de los niños y que pudieran crear esos ambientes en donde definitivamente la fe de cada uno de nosotros se desarrolló. Habían asuntos específicos para los jóvenes, para los niños, y había una serie de adultos, y eso de pronto lo entendí mucho después. Ahora mirando para atrás, pues yo mismo soy el pastor de una iglesia, pero en el sentido en que me di cuenta que había un grupo de adultos que realmente entendieron que tocaba invertir en todo el sentido de la palabra, en la fe de los más jóvenes como yo y de otros aún más jóvenes, los que podrían estar a 15, 12, 10, 8, un año. En fin, personas que entendieron de una u otra manera había que invertir en lo que era la fe de la siguiente generación. Puede ser que al decir esto tú puedas pensar instantáneamente en tus hijos. De pronto tú puedes pensar instantáneamente en tus nietos, tus sobrinos, tus familiares. Todos tenemos, de pronto tú no tienes ni hijos ni nietos,
pero tienes familiares más jóvenes, estás rodeado de otros jóvenes, de otros niños en tu familia, aún en la iglesia en donde te congregas, si no es Vida Bogotá, pero también aún en Vida Bogotá. Y tú tienes la oportunidad de ser parte de lo que significa que realmente tomemos en serio la idea de la fe de la siguiente generación. Pero la fe de la siguiente generación obviamente tiene que ver con nosotros, que somos la generación anterior a la siguiente generación. Y yo sé que tú entiendes lo que estoy diciendo, que realmente nosotros podamos tener una preocupación por los niños y por los jóvenes, que entendamos que lo que realmente está en peligro en el mundo durante la historia, y de pronto, claro, se podría sumar más en esta época de todo lo que podría estar sucediendo, pero lo que realmente siempre ha estado en peligro es la fe de la siguiente generación. Y nosotros hoy, al ser la generación anterior, tenemos una responsabilidad que va realmente más allá. Y si tú estás pensando en un propósito real en tu vida, no lo pienses ya tanto solo en ti y en tu generación, sino en esa siguiente generación. No es tanto lo que tú quieres de cómo sería la iglesia que más se conforme a lo que tú esperas, no tanto es lo que tú quieres, obviamente también va ahí, sino la responsabilidad que tenemos en términos de la siguiente generación. Y no es aquí hablar de que mi generación o la anterior generación o la siguiente generación es mejor o peor, como si hubiera de alguna manera una forma de medir eso. No tiene que ver con eso. La idea es que tú y yo podamos en algún momento en el futuro, y no estoy acá hablando de más viejos o más jóvenes, sino en algún momento en el futuro, poder mirar para atrás y decir que tú, como tu generación, sea la que sea, hizo lo que debería hacer por la siguiente generación en términos de la fe de la siguiente generación. Porque yo estoy convencido que si tú te consideras un seguidor de Jesús, estás absolutamente convencido que no hay posibilidad de que alejados de Jesús haya alguna esperanza. No hay esperanza lejos de Jesús realmente para nuestras generaciones. Y si tú no te consideras un seguidor o una seguidora de Jesús, esto es lo que realmente nosotros llevamos en nuestro corazón, que Jesús es el que realmente transforma nuestra vida. Y si transforma nuestra vida, transforma nuestra familia y nuestra sociedad. Y que cada uno de nosotros, al confesarnos, al vernos como seguidores de Jesús, empezamos a tener una responsabilidad adicional. Hay algunas frases que han sonado en mi cabeza durante algún tiempo, unas por más tiempo, otras por menos tiempo, pero tengo dos frases que realmente han estado en mi corazón por mucho tiempo en términos de este tema que estamos hablando, y la primera es: no aburras a un joven con la palabra de Dios. Eso lo dijo un hombre que fundó un ministerio hace 70 años que realmente ha transformado la vida de miles y podría decir millones de jóvenes en el mundo. Y básicamente él empezó con esta idea de, oiga, ojo, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Y qué está pasando con los jóvenes y la iglesia? ¿Por qué a veces pareciera que la iglesia es el lugar menos llamativo para un joven y que algunos niños pues van a la iglesia porque sus papás los llevan, pero apenas puedan decidir no hacerlo, dejarían de ir a la iglesia? Yo de hecho recuerdo que en mi época era mucho como los jóvenes orando porque sus papás, aún en mi propio caso, llegaran a acercarse realmente a Jesús. Ahora cada vez veo más, son ya adultos, papás orando para que sus hijos, sus jóvenes, se estén acercando a Jesús. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ser una iglesia literalmente irresistible e irresistible para jóvenes que están explorando su fe y que por ningún motivo nosotros deberíamos ser la causa por la que ellos abandonan la fe. Por eso es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y hace poco oí otra frase de otro hombre
que también está preocupado por esta realidad que tocó aún más profundamente mi corazón. Y esa frase de alguna manera es la que enmarca esta serie de la fe de la siguiente generación. Y es: no sacrifiquemos la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras preferencias. ¿Lo entiendes? Lo repito. No sacrifiquemos la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras preferencias. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, como seguidores de Jesús, y especialmente si ya estamos más como en nuestros veintitantos, casi 30 hacia arriba, posiblemente tendemos a buscar la iglesia para mí. Y esa iglesia para mí tiene que tener una serie de elementos que estén cercanos a mí, que me gusten a mí, que se adapte a mí, porque me empiezo a ver en el centro de lo que debería pasar, por ejemplo, en una iglesia. ¿Cómo me gusta a mí que pase en la iglesia esto y lo otro? Pero en ese perseguir y aún ser parte de cómo es la iglesia, de cómo se ve la iglesia, de cómo se siente la iglesia, de cómo funciona la iglesia, que termina siendo nuestras preferencias. Esas preferencias terminan estando realmente en el centro, y en el centro de una iglesia se piensa mucho como en esa idea del altar, donde está lo más importante. Tus preferencias en el altar. Pero ¿sabes qué? Tus preferencias en el altar puede ser uno de los mayores problemas para que otros jóvenes, la siguiente generación, se acerque a la iglesia. Y estamos sacrificando su fe en el altar de nuestras preferencias. Nuestras preferencias se convierten en el centro y no importa lo que toque hacer, eso es lo que va a pasar. Ojo, tú y yo tenemos una responsabilidad con la siguiente generación. Y si tú te consideras de la siguiente generación, pues la iglesia Vida Bogotá va a hacer todo lo posible para que tu fe crezca y para que la fe de otros como tú también esté creciendo. Yo quiero que hoy miremos unos pasajes que están en un libro de los libros más tristes de la Biblia. Es el libro de Jueces, está en el Antiguo Testamento y se llama Jueces, es como un nombre generalizado que se daba para los dirigentes del pueblo de Israel de ese momento. El libro se llama Jueces, pero también se podrían conocer como caudillos, en última también se podrían conocer como gobernantes. Y en esa época, en donde la época que narra este libro de los Jueces, que de hecho es durante bastante tiempo, son 400 años que dura esta época, es una época triste en donde precisamente el modelo de fe que hubo, lo que terminó fue acabando con la fe de la siguiente generación. Miren lo que empieza a hablar en Jueces capítulo 2, versículo 7. Y de nuevo, a mí siempre me gusta hablar como no era que el que escribió el libro de Jueces hace demasiado tiempo escribía en capítulos y versículos, no. Alguien hace más o menos en el año 300 se tomó el trabajo de hacer esa división para que tú y yo pudiéramos encontrarlos. Entonces dice acá en Jueces capítulo 2, versículo 7, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Es decir, había un par de personas, un grupo de personas, pero casi que podría ser Josué y Caleb en esa época. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no es necesariamente el contexto más importante, sino entender que había un grupo de personas que habían visto cuando eran jóvenes el modelar su fe por su anterior generación, pero ya de ellos no quedaban casi nada. Y dice, mientras que eso sucedió, el pueblo y esta generación sirvió al Señor porque habían visto y posiblemente habían recibido un modelo de otros que servían al Señor. Pero implícitamente lo que está en este pasaje, lo cual es lo triste y por eso se convierte en el gran problema que tú y yo tenemos que aceptar que existe, y no solamente aceptar que existe, sino aceptar que tenemos una responsabilidad ante el Señor y ante nosotros mismos. De verdad es un problema que tenemos que tomar
bajo nuestro control, que tenemos que hacer todo lo posible para resolverlo, porque ellos no fueron, esa generación no fue capaz de transmitir su fe. Ellos vieron, pero no fueron capaces de transmitir a la siguiente generación y realmente se alejaron. Y ahí dice, más adelante, ya en el versículo 10 dice, que murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho en Israel. Hubo un corte generacional, una generación que recibió el modelo, pero que no fue capaz de transmitirlo. Y en esa siguiente generación ellos no sabían nada del Señor, lo cual parece increíble. Pero a veces puede decir, no, pero yo sé que mis hijos sí saben del Señor. Pero yo no estoy hablando solamente que sepan del Señor, sino que tú y yo realmente seamos esos modelos de fe que inspiran a la siguiente generación a seguir y a servir al Señor. Y en el 11 entonces dicen cuál es el resultado. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, básicamente desobedecieron y adoraron los ídolos de Baal. ¿Qué significa eso en nuestra época? Que simplemente tomaron cualquier otra decisión. E ídolos, que a veces suena como algo, no, eso es como extremadamente religioso. Cuando tú pones cualquier cosa en el lugar donde debería estar Dios, eso es un ídolo, no importa qué. No importa qué, el dinero, las relaciones, la tecnología, no sé, tu apariencia física, lo que sea, la fama, tu posición, no sé, laboral, tu importancia en Instagram, en las redes. Si tú pones eso donde debería estar Dios, es un ídolo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo sé que he hablado mucho de responsabilidad, pero es que es importante entender. ¿Y qué pasa en el 12? ¿Cuál fue el resultado final? Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Acá hay varias cosas importantes. La primera es, se alejaron completamente, una generación perdida en el sentido de la fe. No estoy diciendo que una generación se perdió porque no tenía ningún valor, no, se perdió en términos de su relación con Dios. No sabían lo que Dios había hecho, no tuvieron un modelo correcto de la generación anterior y provocaron la ira del Señor. Y a veces dicen, ¿cómo así Dios? Yo no tengo pelo, pero digamos, arrancó el cabello de la ira y se salió de los chiros, como diríamos acá. No, esa no es la ira del Señor. La ira del Señor se parece, y recuerdo alguna vez con mi hijo que en la casa de mis suegros había un cablecito ahí como mal puesto de electricidad, y él se acercaba el cablecito, yo le decía que no lo hiciera, hasta que un día que pasó se acercó mucho y lo agarró la corriente y él hizo así y todo. Y yo me acerqué para decirle, no vuelvas a hacer eso. Estás poniendo en peligro tu vida. Eso no es bueno para ti. La ira del Señor tiene que ver con esa preocupación y esa corrección. No que Él se salga de los chiros, no, sino esa preocupación, esa corrección que Él tiene que hacer en nuestra vida para que nosotros volvamos nuestros ojos a Él. Porque al fin y al cabo, esto ni siquiera lo tengo que explicar. De hecho, mira televisión y ya está mejor explicado. Mira las redes, mira lo que está pasando. Posiblemente mira a tus propios hijos, a los propios jóvenes que están a tu alrededor. Y si tú eres parte de la generación actual, de los que consideramos jóvenes, tú te podrás dar cuenta que esto es verdad. Como nunca antes hay depresión, y eso lleva al suicidio, hay como un despropósito de la vida. Porque cuando tú pierdes el propósito de la vida, que es Jesús, te quedas sin nada y empiezas a tratar de alcanzar y de asegurar donde no es seguro el propósito de tu vida, donde está realmente lo importante y el fundamento de tu fe. En ese sentido, se dice que esta generación, como todas las generaciones, necesita al menos 3 cosas: identidad, pertenencia y propósito. Repito, identidad, pertenencia y propósito. ¿Y saben qué? Eso es lo que da Jesús. Eso es lo que da Jesús. Pero tú y yo somos los responsables de ser instrumentos en las manos de Dios a través de la iglesia, porque al fin y al cabo Jesús se ideó la idea de la iglesia para que llevara a cabo
ese trabajo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Posiblemente una de las primeras cosas que debemos hacer es enseñar a la siguiente generación. Y no enseñar solamente en términos de conocimiento, sino realmente en términos de vida. Una cosa importante de tu fe y de mi fe es que no está anclada en un libro. Nuestra fe está anclada en un evento histórico. Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Ese es un evento histórico que narra la Biblia, pero no es que tu fe esté fundamentada en el libro. El libro cuenta lo que fundamenta nuestra fe y por eso el libro ahora tiene ese valor. Pero nuestra fe está fundamentada en hechos históricos, lo que Dios ha hecho. Tu fe está fundamentada en lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un hecho histórico, no solamente es algo que aparece allí. Y en ese sentido nuestra fe tiene que ser vista. La tenemos que vivir de tal manera que la siguiente generación la esté viendo en nosotros. Debemos entender y darnos cuenta de la realidad de lo que Jesús mismo dijo, y lo podemos encontrar de pronto en muchos otros pasajes, pero voy a leer y va a aparecer ahí en la pantalla. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Hay un gran problema y lo resolvemos los de esta generación, que estamos apuntando a que por ningún motivo la siguiente generación sea una generación que pierda su fe. Debemos dar ejemplo de nuestra fe. La mayoría de las decepciones en términos de fe es cuando personas, especialmente jóvenes, ven a esos adultos que los deberían inspirar, que deberían ser referentes de su fe, decepcionarlos en términos de tu fe. Es hora de que tú tomes tu fe en serio y que todas las áreas de tu vida demuestres quién es Jesús para ti. Esto lo podríamos hablar en cualquier área, ni siquiera tendríamos que hablar de que tiene que ser la fe. Los niños ven lo que sus padres hacen, los niños ven lo que los adultos que los rodean hacen. Y si tú quieres realmente que la siguiente generación tenga un modelo de fe correcto, y para que en el momento en que ellos deben tomar la decisión de fe lo puedan hacer, tú debes ser un modelo, un ejemplo de fe que no decepcione. Segundo, no sé cómo va a sonar esto, no sé cómo suena esto en un mundo actual en donde a veces las prioridades realmente se pierden, pero tú sabes cuál es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. En alguna época se podría decir la educación, en otra época se podría decir la tierra, dejar algo que sea una herencia en términos económicos. ¿Sabes cuál es la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos, que les podemos dar esta generación, la anterior generación, a la siguiente generación que está ahí? Que amen y que sigan a Jesús. Esa es la mejor herencia. Dejarles una fe que se ve, que funciona en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que transmitir esta fe, tenemos que inspirar, tenemos que contagiar, tenemos que modelar, tenemos que esforzarnos para ser como Jesús, porque ¿sabes qué? Jesús era atrayente. La gente quería estar donde Jesús estaba por cómo era Él. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad. Eso también tiene que ver, cuando yo digo esto, no solamente tiene que ver de mostrarnos que no pasa nada y que nosotros no dudamos, que nunca nos equivocamos. No, o sea, ser tan transparentes que aún podamos contar nuestras luchas, podamos mirar qué es lo que está sucediendo, podamos hablar de lo bueno y modelar lo bueno, pero también hablar de lo malo y ser una advertencia para la siguiente generación de eso malo. Que sabemos que en nuestra vida
ha sido dañada por ese tipo de cosas. Es hora de que tú y yo aceptemos que hay un real problema con la fe de la siguiente generación, pero que tú y yo somos los responsables de tomar eso en términos reales, de vamos a hacer todo lo necesario. Y yo quiero decirles que como Vida Bogotá, nosotros estamos comprometidos en hacer todo lo necesario para no sacrificar la fe de la siguiente generación. Debemos ser capaces de transmitir con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestros conocimientos, aún con nuestra conducta, qué significa seguir a Jesús. Y esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos, que nosotros no seamos la continuación del libro de los jueces en donde otra generación muere y no le deja la herencia de Jesús a la siguiente. Es hora de que tú y yo tomemos esa responsabilidad. Es hora de que tú y yo como iglesia actuemos para que no sigamos cargando el problema de una generación que perdió a Jesús. ¿Qué tal si oramos? Especialmente en términos de compromiso, para que esto realmente deje de suceder. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos ver los estragos que puede pasar cuando una generación no tiene el modelo correcto de fe. Señor, y aquí nosotros, esta generación, nos paramos frente a ti diciéndote que vamos a hacer nuestra parte para que la siguiente generación tenga un modelo correcto de fe, tenga un modelo correcto de quién eres tú, de quién es Jesús. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.